Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta acción de ciudadanía enfocada, que como ustedes saben es una actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS, que desarrolla la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y que está financiada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya después de un largo recorrido que llevamos realizando encuentros con diferentes personalidades, hoy le toca el turno a un amigo, compañero y yo diría que un inspirador de futuro, a una de las personas más relevantes en el panorama visionario, en el panorama de la elaboración de propuestas de nuestra comunidad autónoma de España y del mundo entero. Hoy estamos con Juan Carlos Casco, que es CEO de una empresa que se llama Emprendedores y que trabaja básicamente, si alguien me preguntara en qué trabaja, diría trabaja básicamente en inventar futuros, es ser capaz de ilustrar, de orquestar y de iluminar visiones para construir nuevas propuestas de desarrollo. El por qué hoy hemos querido invitarlo es obvio. Los objetivos de desarrollo sostenible van mucho más allá de 17 objetivos, va en una concepción global, una nueva concepción global del mundo, una nueva forma de hacer un mundo. Hola Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan, es un placer como siempre pues, poder estar aquí con las universidades populares y con este movimiento con el que estamos tan comprometidos. Muchas gracias. Realmente el mundo está cambiando mucho, ¿verdad, Juan Carlos? Hombre, el mundo está revolucionado. Lo podemos ver en este momento, en un momento de agitación histórica. Fíjense lo que está ocurriendo en las mismas fronteras de Europa. O sea, estamos en una situación de preguerra, en una situación donde el orden mundial se está desordenando, donde aparecen nuevos actores con mucha fuerza que reivindican un papel más importante que el que venían jugando. Me estoy refiriendo a China. Estamos también asistiendo a un cierto declive de Estados Unidos. Ya China podemos considerarla la primera potencia económica del mundo, ¿vale? China quiere un papel más destacado del que le ha correspondido hasta este momento y está reivindicando eso. El mundo, la influencia del mundo, la influencia económica y política del mundo está basculando desde el Atlántico al Pacífico. El Pacífico es el centro de gravedad económica del mundo. Por otro lado tenemos lo que ha sido una superpotencia en esa bipolaridad del mundo que ha sido la Unión Soviética, Rusia actual, ¿no? Rusia actual, tengamos en cuenta que es un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, es un continente. Es un continente, pero es un enano demográfico y económico. Daos cuenta, por ejemplo, que Rusia tiene el peso económico de Italia, pero tiene el poderío militar de una superpotencia. Rusia quiere ser en el concierto mundial algo más de lo que es en este momento y se ve amenazada también en su seguridad por el avance de la OTAN también en espacios que eran de influencia del antiguo bloque de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia. Ahora mismo estamos viendo movimientos de acercamiento entre China y Rusia. China es un gigante industrial y un gigante tecnológico. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y es un reservorio de materias primas y de recursos naturales. Rusia está buscando un acercamiento con China. Rusia quiere una alianza fuerte para ocupar nuevos espacios de poder. Y por otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia, es la superpotencia. Ya no es el gendarme del mundo. Es una superpotencia que necesita ahora, está mirando también hacia la Unión Europea, cuyo peso en el mundo ha descendido significativamente en los últimos
años y está buscando alianzas también para contrarrestar el poderío chino. China está conquistando el mundo sin disparar una sola bala. Su estrategia es de penetración en Europa, de penetrar en África, penetrar en Latinoamérica y tener una ocupación pacífica. Y lo estamos viendo con macroproyectos de infraestructura como esa ruta de la seda, que va a circunvalar el mundo. Y en ese panorama estamos, pero estamos en un panorama de desequilibrio que de hecho se está rompiendo esos grandes acuerdos construidos desde la Segunda Guerra Mundial, y vemos que nos encaminamos a un nuevo orden mundial. ¿Por qué hago todo este paráfrasis, Juan, de la realidad? Porque esto está condicionando nuestras vidas, está condicionando nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestra educación, está determinando el futuro. Y tenemos que tener esta mirada en este momento a esa realidad global. Y para que la gente nos pueda entender en qué medida, porque la sensación que tiene la persona de a pie, ¿no?, es que lo que realmente nos importa es lo que pasa en nuestra cercanía, ¿no? Parece que esto de Rusia está en Rusia, parece que esto de China está lejos de aquí y no nos va a afectar, parece que no nos afecta en nada, pero eso sí nos afecta en nuestro día a día, ¿verdad, Juan Carlos? Claro que nos afecta. Bueno, nos puede afectar una guerra en las puertas de la Unión Europea. O sea, eso es determinante. Estamos quizás en la crisis más grande desde los años 40, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la situación más crítica. Pero, ¿cómo no nos va a afectar todo esto? Acerquémonos, estamos en Extremadura, acerquémonos a cualquier ciudad, Badajoz, Cáceres, pasemos por sus calles, veremos cómo el mundo chino ya está metido en nuestro mundo. China está en los restaurantes donde comemos, en las tiendas donde compramos, en la medicina alternativa a la que acudimos, en nuestros deportes, en nuestras prácticas de meditación China está, de hecho, infiltrada en nuestro mundo. ¿Cómo no va a ser importante esto? Esto tenemos que verlo, entre otras cosas, porque esto también tiene que hacer pensar sobre nuestra educación. Tenemos que mirar hacia China. Yo a mis hijas les recomendaba, estudiar chino, viajad hacia el Pacífico, porque ahí está situado ya el centro de gravedad del mundo. Pero esto lo podemos llevar también a muchas facetas, a la tecnología, a nuestros empleos, a lo que producimos nosotros para tener, o sea, en nuestra realidad regional como productores de alimentos, de productos primarios, nuestro mercado es China, eso lo saben nuestros empresarios y nuestras empresarias. Todo esto que estoy hablando está condicionando directamente nuestras vidas en todas las esferas, viviendo aquí en Extremadura. O sea, y ese fenómeno tenemos que verlo ahí, porque lo que pasa a nivel global nos está afectando casi en el mismo día y de forma inmediata en lo local. Aun a pesar de que la diversidad también y el encuentro entre culturas y el fenómeno de las migraciones tiene esa parte también positiva de intercambio, de retroalimentarse, de tener diferentes visiones y de también cultivarnos, ¿no? El que uno pueda compartir su cultura o alimentarse con otras culturas significa también un valor añadido a mi vida, ¿no? Conocer a gente de otras zonas, poder convivir con ellos, poder aprender de ellas, poder compartir y construir juntos, ¿no? Porque al fin y al cabo también hay esa otra parte del mundo donde, más allá de la hegemonía de los grandes poderes, está también la visión de ese mundo armónico donde todos queremos ir, ¿no? Posiblemente hasta bello, que diría la nueva Bauhaus, ¿verdad? Claro. Quiero decir, el mundo actual es un ir y venir. O sea, tenemos... contemplar todos estos fenómenos en ese orden mundial naciente nos tiene que hacer reflexionar que este mundo y esta realidad social
que tenemos que construir tiene que ser bajo otros patrones diferentes a las visiones y a las concepciones nacionalistas del mundo. El mundo es abierto, el mundo se enriquece con la miscelánea, con el cruce de culturas. La riqueza, la innovación surge cuando más ricas y diversas son las sociedades. Y esa es una realidad que vamos a ver también en los próximos años y en las próximas décadas, porque las migraciones van a estar muy condicionadas por estos movimientos geopolíticos, pero también por otros factores emergentes como la crisis climática. Vamos a asistir a desplazamientos de población por causas relacionadas con los conflictos que se están incubando en este momento, pero vamos a asistir también a desplazamientos demográficos generados por la crisis climática. Muchas zonas van a quedar desérticas y se van a producir desplazamientos de población. Otras zonas, la mayor parte de la humanidad está ubicada cerca de las costas. La subida del nivel del mar va a provocar también a medio plazo también desplazamientos importantes. Entonces tenemos que pensar, yo diría que repensar la complejidad, porque el mundo que viene va a ser ultra complejo. Y eso nos va a exigir una nueva gobernanza. Por ejemplo, en esta alineación de bloques que estamos viendo, también hay no solamente factores económicos, factores militares, factores de influencia comercial. Hay factores de visión y concepción del mundo. Hay una visión occidental que está contrapuesta, por ejemplo, ahora mismo al pensamiento político reinante en Rusia y China, que no se basa tanto, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos como en otros factores basados, por ejemplo, en el concepto de que se respete las diferentes opciones de organización política y social del mundo. O sea, en esto hay un contraste de cosmovisiones y un contraste de entender el mundo, la política y la realidad. ¿Me explico? Todo esto está generando, estamos viendo las primeras grandes fricciones. Lo que no cabe duda es que de estas fricciones va a resultar un nuevo orden, un nuevo equilibrio de poder y a lo que todos llamamos a la cordura, ¿no? Que en este juego hay mucho poder militar por medio y apelamos a la conciencia de los líderes y de los gobernantes para que sepan que estamos jugando con fuego en este momento. Pero el panorama rebasa, o sea, yo creo que en esta realidad líquida, que por momentos se convierte en volátil, vamos a tener que desarrollar una gran empatía, ponernos en el lugar de los otros y también desarrollar mentes flexibles para una gobernanza compleja. Porque hablas de una nueva gobernanza que se apoya en qué tipo de parámetros, Juan Carlos. No, vamos a ver, cuando hay un cambio en la infraestructura, entonces voy al pensamiento marxista, que es aceptado plenamente por cualquier analista de la realidad. Cuando hay cambios profundos en la infraestructura, dígase en el trabajo, en la economía y en la tecnología, si no se producen ajustes en la superestructura, que es en la gobernanza, en las instituciones, ahí se generan desequilibrios fuertes, tensiones, crisis y conflictos. Quiere decir, el mundo ha cambiado. El mundo se ha visto transformado desde la tecnología, que ha producido cambios enormes, por ejemplo, en la producción a escala global, en el empleo, en nuestros trabajos, y esos cambios, o sea, seguimos gobernados
por los mismos patrones de la primera y la segunda revolución industrial. O sea, el cambio en la gobernanza es un cambio de ajuste, de adaptación de las formas de gobernarnos a las realidades complejas que tenemos, ¿vale? Y eso supone, de hecho, pensar mecanismos como la democracia, los procesos de participación. Todo esto tiene que ver con la gobernanza, la emergencia de nuevas fórmulas para dirigirnos, de repensar nuestras organizaciones, las estructuras de poder, ir también hacia organizaciones más horizontales. Cuando hablamos de gobernanza también nos estamos refiriendo a todo esto. Nos estamos refiriendo a un modelo de gobernanza más participativo, donde posiblemente la ciudadanía tenga un mayor protagonismo, aun a pesar de la irrupción clarísima y la presencia total de las tecnologías, ¿no? Incluso tú le llamas el virtuceno a este tiempo, ¿no? En una de tus publicaciones. Aun a pesar de ese virtuceno, de ese tiempo que vivimos, del virtuceno, sin embargo, parece que los cambios son tecnológicos, pero con un refuerzo de los valores humanistas de las personas, ¿no? Bien, mira, yo creo que para lo que dices es importante que analicemos esto que has dicho, este nuevo tiempo, que nosotros lo hemos bautizado como virtuceno en un libro de publicación reciente, ¿no? Para referirnos a una nueva época que tiene rasgos de era histórica. Mira, nosotros la Tierra tiene 4.500 millones de años. Eso es también un suspiro cósmico en un universo que tiene más de 10.000 millones de años. Pero fíjate, Juan, que las eras históricas, para dar el nombre a una era histórica, tienen que pasar muchos fenómenos, por ejemplo, que están relacionados con los cambios en la superficie de la Tierra, lo que se llama la estratigrafía, ¿no? Las montañas, cómo se ha configurado la superficie terrestre. Para eso se han necesitado, se han contado esos periodos en cientos de millones de años. Entonces nos referimos a una era, pues a un momento de la historia donde han ocurrido pues, movimientos geológicos, han ocurrido cambios en la vida, en el planeta, extinciones masivas, etcétera. Pero fíjate, eso pasaba en 500, 600, 800 millones de años, ¿vale? Nosotros los seres humanos llevamos aquí un rato. Sapiens, que somos nosotros, llevamos aquí 70.000 años, 100.000 años. El proceso de hominización se desencadenó hace 2,5 millones de años, o sea, llevamos aquí un suspiro cósmico. Pero fíjate que, sobre todo, en los últimos 300 años, hemos producido cambios tan significativos en la estructura terrestre como en otras épocas tardaban cientos de millones de años. Por ejemplo, en el periodo que llamamos la Revolución Industrial, los últimos 300 años, ¿vale? En los últimos 300 años, fíjate cómo hemos arañado la superficie de la Tierra. Lo que hemos hecho con la explotación de los recursos mineros, del carbón, del petróleo, del gas natural, las infraestructuras que hemos construido en la Tierra, hemos arañado toda la superficie. Eso es como si hubiera pasado una era geológica. Y solamente son 300 años. Pero en esos 300 años también hemos cambiado, hemos transformado la química de los mares. Nuestros mares son mucho más ácidos. Y eso ha sido por influjo humano y de la contaminación. Pero hemos transformado también la química de nuestra atmósfera, que es nuestra protección natural, que vivimos en 60 kilómetros, en la biosfera. O sea,
hemos transformado lo más esencial para la vida, que es el respirar. Y eso lo hemos hecho en 300 años. Y eso en 300 años lo hemos denominado el antropoceno. O sea, para denominar ese cambio radical, ese cambio que como una era, pero en 300 años, provocado por un animal que hay aquí en la Tierra, al cual pertenecemos, que se llama el ser humano. Entonces, estábamos en esa, pero fíjate que viene una esperanza. O sea, porque si miramos lo que está ocurriendo y lo que viene, nos damos cuenta que nuestras materias primas y nuestras realidades materiales, ¿vale?, que son nuestro mundo, las realidades materiales del mundo que nos rodea. No estoy hablando de intelectia, estoy hablando de nuestras fábricas, de nuestras oficinas, de nuestras escuelas, de nuestros estadios donde vamos a ver los deportes, de donde vivimos, donde disfrutamos, donde estamos. Estamos apreciando que esas realidades físicas las estamos trasladando a realidades inmateriales. O sea, de construir cosas con ladrillos, hormigón y cemento, estamos empezando a construir cosas, mundos, con ceros y unos. Y hacerlo en un nuevo continente, pero un nuevo continente que no tiene ni espacio ni tiempo. Eso que llamamos el ciberespacio. Y dice, pero con esto me estoy refiriendo a cosas reales. Nosotros estudiamos y no necesitamos ir a espacios físicos que se llaman aulas, universidades o escuelas. Tenemos ya una vía para estudiar, para la educación, que está en la nube, es virtual. Cuando yo voy al médico, a una consulta, no voy ya a un hospital ni a un centro médico. Por lo general voy a una videollamada. O sea, el centro de salud se ha convertido en un espacio virtual. Cuando practico deporte, lo suelo hacer también en una videoconsola. No tengo que ir a un espacio deportivo. Sobra, por lo tanto, decir la importancia que tiene en ese mapa que estás hablando el metaverso, ¿no? Claro, el metaverso no es otra cosa que una metáfora bonita de esto que estoy contando. Metaverso es ese mundo, ¿vale?, construido con ceros y unos, donde cada día vivimos más tiempo. De hecho, en nuestros trabajos y profesiones, fíjate, Juan, en el contexto que estamos ahora mismo. Estamos en una videoconferencia, estamos en un espacio sin lugar. Estamos en un espacio construido con ceros y unos, y eso que es todavía un espacio primigenio. Dentro de muy poco tiempo nos relacionaremos tú y yo en este conversatorio con las personas que nos están escuchando, nos relacionaremos como avatares en un espacio donde trasladaremos nuestro propio cuerpo a ese espacio y nos fundiremos con ese espacio, nos hibridaremos con ese espacio. La gran apuesta de la educación ahora, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué está ocurriendo en eso que ahora empezamos a reconocer el metaverso y empezamos a dar importancia a ese concepto del virtuceno cuando ha surgido el metaverso, que también no deja de ser una metáfora también de eso que llamamos virtuceno? O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo es que se está creando un mundo paralelo construido con ceros y unos, que no tiene espacio ni tiempo. No está en ninguna parte y está en todas las partes a la vez. Pero fíjate la trascendencia que tiene esto del metaverso, que analicemos lo que está pasando en la bolsa de Nueva York esta semana. En el Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas del mundo. Facebook, Apple, Amazon, están comprando toda la industria del videojuego, porque el videojuego es el vector principal de ese metaverso. O sea, el metaverso ya se está construyendo hace tiempo. No es que haya aparecido ahora cuando Facebook ha decidido cambiar su nombre y llamarse Meta, de metaverso.
Metaverso, el propio concepto metaverso, verso viene de universo, un universo que está más allá. Eso ese es el significado sencillo de metaverso. Un universo que está fuera de nuestro universo. Nosotros llamamos al universo a nuestras realidades físicas, lo que tocamos, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra casa, ese es nuestro universo. Pero este universo que está surgiendo es un universo que está en la nube, podemos poner muchas metáforas de eso, pero no está en ninguna parte. Y sin embargo, es donde se está construyendo la economía, el trabajo, las relaciones, la educación del futuro. Desde el punto de vista económico, o sea, la gran apuesta de los gigantes tecnológicos es apropiarse, colonizar ese mundo enorme del metaverso, ese continente, como si fuera un continente nuevo. Pongamos en la metáfora y el símil de la conquista de América. Cuando fuimos a América, nos encontramos ahí un continente desconocido y dijimos enorme. Ahora es como si hubiéramos hecho, el mundo hubiera hecho el descubrimiento de otro continente, pero que es tan grande como el universo, pero no tiene espacio, ni tiene tiempo. Hablamos, por lo tanto, nos encaramos ante una nueva realidad mundial que está cambiando sus puntos de poder, que está en crisis, digamos, con los viejos modelos conocidos, que estaba basado en la producción, venta de productos y de servicios, ¿no? Y de repente aparece un nuevo concepto que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con lo virtual, que tiene que ver con... Y se da un momento en la historia en el que esas dos realidades conviven, ¿ah? Donde la fuerza, donde hay una realidad que podríamos llamar residual, que está viviendo una gran crisis, ¿no? Y una realidad que está en auge, que aún no se ha masificado, pero que está llamada a ser el eje principal sobre el que se mueva el mundo. Esa dualidad que existe y que, como bien nos decía el profesor el otro día en Logroño, que escuchábamos, solo la conocemos o solo la vivimos aquellos que tenemos cierta edad, ¿no? La gente joven está ya más enganchada en una única realidad que la virtual, ¿no? Decía, eso de alguna forma, ¿cómo se va a casar eso, Juan Carlos? Quiero decir, ¿está llamado el mundo tradicional, está llamado a extinguirse o está llamado a adaptarse o está llamado a reinventarse o en fin, o te adaptas o mueres? Bien, o sea, nosotros podemos analizar en este momento la progresión que está teniendo esa dualidad. Nosotros, el universo, lo llamábamos, además forma parte de la discusión filosófica desde los presocráticos hasta Sócrates, Platón, Aristóteles, la escolástica, el racionalismo, hasta nuestros días. O sea, nosotros siempre hemos estado empeñados por definir qué es el mundo, qué es el universo, qué son los objetos, qué es el ser, cómo nos relacionamos el ser con los objetos, con lo que está ahí fuera, ¿vale? Y esa ha sido una diatriba histórica de la filosofía. Entonces nosotros nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo qué es el mundo y cómo nos relacionamos con él. O sea, la nueva discusión es que una vez que parecía que nos habíamos puesto de acuerdo en qué es el universo, qué es el mundo, estamos avanzando hacia otro universo, hacia un universo de lo intangible. Quiere decir, lo voy a poner esto con ejemplos sencillos. Un joven que tiene 15 años vive ya en dos universos, en dos mundos. El mundo físico, que es las cosas que hace cuando hace deporte, cuando sale a correr, cuando juega con los amigos, y hay otro mundo en el que vive, en el que permanece ahora, que es el mundo del metaverso, el tiempo que permanece en Internet, jugando en videoconsolas, asistiendo a clases virtuales. ¿Y esto es una oportunidad? Claro, mira, sea una oportunidad o sea una amenaza, será del gusto del observador que lo analiza.
Pero lo que tenemos que tener presente es que una progresión imparable. Es decir, como seres humanos vamos a vivir cada vez más tiempo en el metaverso y menos tiempo en nuestros universos, lo que llamábamos en nuestra realidad física. ¿Me explico? Y eso es una tendencia imparable, además. Yo digo en algún trabajo que he publicado por ahí que incluso yo aventuro que en el futuro muchas personas permanecerán más tiempo en el metaverso que en lo que llamamos realidad, nuestro universo tradicional. Vivirán más tiempo en eso porque ya hay personas que viven más tiempo en eso. Y además la progresión es mayor. Entre otras cosas porque, mira, los atractivos que se están generando en ese metaverso desde el punto... Por ejemplo, si tuviéramos que comparar la experiencia, una experiencia, por ejemplo, de aprender en el metaverso, nosotros no estaríamos en las aulas antiguas. Porque la comparación, por ejemplo, en el metaverso, hemos compartido algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se estudia historia en el metaverso. Es más parecido a un viaje al pasado que a la memorización de un libro de texto para aprobar un examen de historia. Si tú sometes a la misma experiencia, expones a la misma experiencia a varios jóvenes de este momento, la inmensa mayoría van a querer estudiar historia de esa manera inmersiva en el metaverso. Me explico, porque es una experiencia real. Entonces, lo que está ocurriendo es que cada vez vamos a comprar más productos, más servicios del metaverso. ¿Por qué? Porque son experiencias muy bien construidas. ¿Me explico? Son experiencias inmersivas. Pues, por ejemplo, en el metaverso educativo, por ejemplo, imagínate lo que es estudiarme un manual sobre conducción de un vehículo o vivir una experiencia de aprender a pilotar un Fórmula 1 con las mismas sensaciones como si estuviera dentro de un Fórmula 1. ¿Qué va a elegir el público? ¿Qué van a elegir los clientes? Los clientes eligen experiencias. Cuanto mejor construidas están, mejor. Y ahí, por eso, nuestra economía, y eso lo saben los gigantes tecnológicos, y están pugnando en este momento por ello. ¿Qué están haciendo los gigantes tecnológicos? Están colonizando ese mundo, dividiéndolo en parcelas para vendérnoslo, porque saben que ahí vamos a tener que, ahí va a estar su caja registradora y por ahí tendremos que pasar todo. Un mundo de oportunidades, hablas tú en Extremadura 2050, por ejemplo, como en la conexión de Extremadura con todos, con los diferentes puntos del mundo, ¿no? Donde obviamente las tecnologías, la relación, la conexión nos permite estar mucho más presentes y tener mucha más interacción, ¿no? Incluso en tu última publicación que hablas del nuevo reto demográfico, de un modelo de la España, de la Extremadura llena, de los pueblos llenos, de lo rural lleno, también tiene un protagonismo especial toda esta quinta revolución industrial incluso, ¿no? O sea, también el virtuceno, el metaverso, también lo virtual tiene también una importancia vital para dar respuestas, ¿no es así, Juan Carlos? Es así, exactamente, Juan. Además, sabes que tenemos experiencias compartidas, estamos construyendo juntos esos proyectos de futuro. Y claro, para el mundo rural, mira, el mundo rural, tal y como lo piensan los nostálgicos, es un mundo que ya se murió hace muchos años. O sea, no es que se vaya a morir, ya está muerto. Igual que está muerto el mundo de la Edad Media. Quedan reliquias de ese mundo, pero son reliquias, porque cuando hay un cambio, una transformación económica, un cambio en la infraestructura, esos mundos que vivían en unas relaciones económicas, sociales, productivas, desaparecen. Entonces, el mundo rural que tenemos ya es una hibridación del antiguo mundo rural con rasgos de la modernidad, con rasgos urbanos. O sea, si nosotros vemos y convivimos con los jóvenes que están estudiando en el Instituto de Montánchez o en el de Arroyo de la Luz y vemos
a un joven o a unos jóvenes que están estudiando en un instituto de Madrid y entramos en sus conversaciones, en sus mundos, en su tecnología, son realidades parejas, son mundos hibridados. ¿Me explico? Ahora, el desafío, nosotros tenemos un tremendo desafío. Hay un desequilibrio, hemos analizado esos desequilibrios globales que están en la geopolítica y demás, pero tenemos también otro tipo de desequilibrio, que es el desequilibrio entre la ciudad y el campo, entre una tendencia global que es a concentrar la población del mundo ya no en grandes ciudades, sino en megalópolis, en ciudades supergigantes de 25, 30 millones de habitantes. México, Londres, Nueva York, París. Ese es el modelo, o sea, el modelo demográfico del mundo, y esto no es un problema de España, ni es un problema de Europa, es un problema global. Juan, tú y yo hemos compartido experiencias muy ricas, llevamos trabajando más de 15 años en Latinoamérica. Tú como yo hemos estado en Centroamérica, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en muchos países, y hemos podido contemplar de primera mano cómo el fenómeno demográfico y el reto demográfico tiene los mismos componentes. Hombre, tiene diferencias regionales, obviamente, pero hay una tendencia, toda civilización, y estamos en una civilización global única, tiene una tendencia, una fuerza civilizatoria. Y esa fuerza civilizatoria, tú sabes que lleva a las personas que viven en el medio rural a desplazarse a las grandes ciudades para de ahí dar el salto a las megalópolis. Lo has visto en Nicaragua. En Nicaragua la gente, los jóvenes quieren trasladarse a la capital, quieren ir a Managua, pero no es para vivir allí en Managua toda la vida, porque ellos quieren ir a Londres y quieren ir a Nueva York. Y esa tendencia es global, pero esa tendencia la tiene también tu hija y mis hijas, y tenemos que ver este fenómeno. Y en ese fenómeno tenemos que ver una cuestión que es trascendente y en la que estamos trabajando, por ejemplo, juntos, factorías del conocimiento. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos trabajando en los entornos rurales, pero incorporando visiones, tecnologías, habilidades que hibriden los intereses tecnológicos, o sea, que hagan atractivo el mundo rural incorporando también los mejores vectores del mundo urbano. O sea, por ejemplo, eso traducido al mundo rural en estos momentos es que tenemos que reconcebir, repensar, rediseñar el mundo rural. Y tenemos que hacerlo también desde sus señas genuinas, pero tenemos que hacerlo en positivo, porque nos hemos dado cuenta hace tiempo que parece que las personas que queremos tanto al mundo rural, lo queremos tanto, que incluso estamos en un sentimiento permanente de queja y estamos trasladando vendiendo un producto que es excelente, que contiene las experiencias más genuinas y los atractivos más grandes, mucho más que los del mundo urbano, los estamos mal vendiendo. ¿Me explico? O sea, es un problema también que está en nosotros, que tenemos que tener en cuenta lo que tú señalas, que para construir ese mundo rural y hacerlo atractivo tenemos que ver la seña de la más rabiosa actualidad, tenemos que ver cómo adaptamos el metaverso a todo esto, cómo incorporamos el concepto de territorio inteligente a los entornos rurales, cómo generamos experiencias singularísimas para los urbanistas en el mundo rural. O sea, somos un reservorio donde tenemos que hacernos mirar la propia percepción que tenemos de lo rural para ser actores en la transformación de ese medio, para hacerlo, para competir en atractivos con el mundo urbano. Obviamente, en todo este cambio, no solamente, y estamos ya entrando en los últimos minutos, agradecería ya también que fuéramos cerrando. Obviamente en toda esta realidad a la que el mundo rural, a la que el mundo no rural, a la que el mundo en general tiene que afrontar, que tiene que hacer
Me has hablado de modelos como factorías del conocimiento, como herramientas para contribuir a esos cambios, pero requiere mucho de un cambio de persona, ¿verdad? Es decir, requiere mucho de que las personas cambien sus conocimientos, sus formas de actuar, sus formas de ver, su forma de mirar, su forma de entender, ¿no? Hay nuevos liderazgos que que tenemos que afrontar, ¿no? Es decir, difícil, muy difícil que podamos cambiar la realidad de un territorio por muchos edificios que hagamos en ese territorio, muchos polígonos industriales que hagamos en ese territorio o muchas calles que hagamos en ese territorio, sí, como muchas fábricas, sí, el modelo, la persona, la estructura, la visión de la gente no cambia, ¿verdad, Juan Carlos? Los nuevos liderazgos son importantes, ¿verdad? Claro que sí. Mira, Juan, y eso tú estás trabajando en ello. Estamos trabajando juntos también en eso. Nosotros, sabes que tenemos juntos ese eslogan, ¿no? Nosotros no hacemos proyectos para cambiar el mundo. Cambiamos a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Y ese cambio, o sea, voy al principio de la conversación. Mira, el movimiento que está ocurriendo en el mundo, estos cambios radicales, ¿qué están generando? Están generando espacios de poder que se mueren y espacios de poder que aparecen. Entonces, la clave para hacer una apropiación social, para generar valor, para generar riqueza, para repensar incluso lo que es la cooperación entre los que más tienen y los que menos tienen a escala global, tiene que venir por una apropiación, o sea, por una capacitación de nuevas personas con liderazgo. O sea, nosotros ahora mismo en este escenario de cambio, nuestra misión más elevada es cómo formamos a los líderes que van a transformar el mundo. Cómo generamos esos liderazgos, cómo capacitamos a esos líderes, porque el liderazgo no es un rayo divino que desciende del cielo. Bueno, hay personas que nacen con más carisma o menos carisma, y eso ayuda. Pero el liderazgo son competencias que se aprenden y cuando se ponen en práctica en la sociedad, producen transformaciones positivas, ¿no? Ese es por ejemplo, ahí mi agradecimiento, por ejemplo, a la comunidad Kairos, que está sabiendo ver esto. Mi agradecimiento también a la invitación que nos habéis hecho de formar parte de ese grupo de impulso al liderazgo, de ese grupo de científico de apoyo que hay en Latinoamérica al liderazgo y a las factorías del conocimiento, y mi reconocimiento también a ese proyecto que estás liderando para generar estructuras de liderazgo que posibiliten el desarrollo de los pueblos. Mi agradecimiento va en eso por una cuestión, porque incluso muchos líderes políticos en este momento no se dan cuenta que el desarrollo humano no se construye haciendo cosas, se construye levantando personas, capacitando a personas líderes que puedan capacitar a otras personas, capacitando a personas líderes que puedan desarrollar el emprendimiento en sus territorios, porque de ahí nace la creatividad, la innovación, la capacidad de transformarnos de las sociedades. Y ese liderazgo visionario que estás teniendo tú en ese campo, creo que nos tiene que servir también de matriz y nos tiene que servir de foco y de guía, de luces largas, para transitar hacia ese futuro complejo. Pues agradecido por lo que me toca. Nada, tanto tú como yo, como todo el mundo sabe que las cosas no las hace uno solo, sino con un gran equipo y con gente que afortunadamente tenemos a nuestro lado y que contribuyen tanto más que nosotros en que las cosas pasen, ¿no? Por lo tanto, sea extensivo a todo ese gran número de personas que participan en estos proyectos y en estas ideas y que contribuyen de una u otra forma. Un nuevo mundo, un mundo que cambia con reglas distintas, un mundo que nos exige
utilizar otro tipo de herramientas que van mucho más allá del mundo conocido, del mundo aprendido, y que son mucho más atractivas, mucho más seductoras y que mucho más experienciales. Un mundo que puede ofrecer y que está ofreciendo respuestas a muchos de los problemas con los que nos estamos encontrando en los entornos rurales, posicionándonos en otros puntos del mundo, en una globalización que va mucho más allá de una globalización económica, que tiene que ver también con la globalización de la diversidad cultural, que tiene que ver también con la escucha y con compartir, con espacios como este y muchísimos mejores que este, que pronto van a ser nuestro día a día. Un mundo que ofrece oportunidades para Extremadura y un mundo que ofrece oportunidades para nuestros pueblos, pero también un mundo, sobre todo, que ofrece oportunidades para las personas, para que nos formemos, nos capacitemos en un nuevo modelo que nos haga ser más protagonistas de nuestra historia, más visionarios, más participativos, y ojalá acabe con la sinrazón, con las desigualdades, y de una vez por todas con que haya personas en el mundo que mueran de hambre o que no tengan las condiciones mínimas para poder vivir con calidad de vida suficiente. Juan Carlos Casco, CEO de Emprendedores, estimado amigo, muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.